Buenas tardes a todos. Compartimos otra vez nuestro ratito de oración a la luz de la palabra de Dios. Estamos leyendo el Evangelio según San Mateo. Estamos ya en el capítulo 14. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. Es un fantasma, dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, tranquilícense, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua. Ven, le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él, pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó, los que estaban en ella se postraron ante él diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Al llegar a la otra orilla fueron a Genezaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Palabra del Señor. Finalmente encontró Jesús su tiempo de oración, su tiempo para estar a solas, o mejor dicho, para orar a solas, para estar con su Padre. Y dice el Evangelio que era el atardecer y estaba allí y recién se lo vuelve a ver por la madrugada. Un largo rato de oración, de encuentro de Jesús con Dios. Ante la dificultad de la barca, Jesús obligó, dice el Evangelio, a los discípulos a cruzar, casi como desafiándolos a animarse a andar un poquito solos. Y ante la tormenta se presenta Jesús caminando sobre el agua, se asustan, lo confunden, y viene una de las expresiones, yo diría, más queridas de Jesús, no teman. Tantas veces esta palabra sale de la boca de Dios y de la boca de Jesús a lo largo de toda la revelación, de toda la Biblia. Pedro, tentado por Jesús, quiere caminar también sobre el agua y entonces lo consigue hasta que en lugar de quedarse mirando a Jesús y confiar en su palabra, empieza a mirar alrededor, a mirar la tormenta, a mirar las dificultades y entonces es allí cuando se hunde. Bueno, finalmente viene la calma cuando Jesús sube a la barca, así como se había manifestado como un gran profeta con la multiplicación de los panes, ahora se manifiesta de una manera mucho más fuerte como Dios, capaz de caminar sobre el agua, calmar el viento y la tormenta, y provoca esta confesión entonces, como escuchábamos recién, en labios de los discípulos. Esta es una primera lectura que podemos hacer, que tiene que ver con la relación de Jesús con los discípulos, la relación de los discípulos con Jesús. También es verdad que la barca siempre ha sido un signo de la iglesia, de la comunidad, y entonces pensar que Mateo quiera recordar esto, la iglesia en medio de las dificultades, que ya las primeras comunidades en el anuncio del Evangelio encuentran problemas, tormentas, se pueden reconocer en esa barca sacudida por el viento, donde a veces los fantasmas asustan, donde a veces es difícil reconocer la presencia de Jesús, que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. La iglesia sacudida entonces en aquel tiempo, y uno podría decir, desgraciadamente, en todos los tiempos, tormentas de afuera y también, no podemos negarlo, tormentas de adentro. Entonces, la barca que está en dificultades, que puede hundirse, Pedro en ella que confía, pero que a la vez tiene sus dudas para reconocer
a Jesús y para confiar en el camino que se le confió y en la conducción de esta barca. Nosotros podemos encontrar, como decía, en la iglesia de hoy también obstáculos, problemas, dificultades que nos impulsan a poner nuestra parte, a poner nuestro corazón, a poner el compromiso, cada uno desde el lugar que le tocó o desde el lugar que encontró dentro de la iglesia, y también en lo personal, cuántas veces la barca puede ser nuestra vida, que está sacudida por la enfermedad, por desgracias, incluso a veces hasta por la soledad, y entonces la única o la mejor respuesta que el Evangelio nos propone es, yo diría, por un lado, la actitud de Jesús, tiempo de soledad para estar con Dios, oración, y si hace falta, larga oración. No podemos esperar intervenciones milagrosas si no nos disponemos a recibirlas. Probablemente Dios esté dispuesto a hacer grandes cosas en nuestra vida, solo nos toca a nosotros hacer el espacio para que Él pueda efectivamente hacerlas. La actitud de Pedro, al menos la primera actitud de Pedro, que es la de la confianza, animarse a caminar sobre las dificultades mirando a Jesús, mirar más a aquel que nos llama, aquel que nos fortalece en medio de las dificultades, que quedarnos demasiado tiempo mirar el tamaño de las olas o el peso de los problemas o el dolor que las tormentas pueden provocar en nuestra vida y los temores que pueden provocar y los fantasmas que se puedan hacer presentes. Creo que es algo que tenemos que pedir a Dios, esta constancia en nuestra oración, que a veces nos cuesta, que a veces las preocupaciones y las ocupaciones de la vida a veces nos restan de ese tiempo tan importante que nos hace aferrarnos a la mano de Jesús para no hundirnos. Pedirle también por cada uno de nosotros las dificultades que nos toquen enfrentar, que nos encuentren fortalecidos por la oración, aferrados a Jesús, mirándolo más a Él, y por toda la Iglesia, para que en medio de las persecuciones, dificultades, rechazos, incluso, como decía, reconociendo que hay dentro mismo de la comunidad de la Iglesia cosas o partes oscuras, que podamos también ponerlas en nuestra oración, que podamos rezar para que la Iglesia encuentre momentos de calma, momentos de paz, reconociendo cada vez más a este Jesús que permanece siempre presente, aunque a veces sea difícil de reconocer. Que el Señor nos acompañe, nos fortalezca en esta tarde y que nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.